Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre un capítulo importante, tanto en física como en matemáticas. Ese capítulo corresponde a la parte de vectores. Entonces, alguna de las cosas que vamos a estar revisando viene a estar dada por las características fundamentales de los vectores, propiedades, operaciones entre ellos y un sinnúmero de definiciones que tenemos que ver. Entonces, vamos a estar hablando de la definición. También vamos a estar conversando un poco sobre la igualdad de vectores, cuando dos vectores son iguales. Adicionalmente, vamos a revisar operaciones. Esto es suma y resta, multiplicación de un escalar. Incluso también podríamos revisar algo de producto punto. Cómo determinar la magnitud de un vector. ¿Qué son los vectores unitarios? Vamos a revisar finalmente algo de vectores ortogonales, ortonormales y algo de combinación lineal. Entonces, vamos a la primera parte que vendría a ser definición. La definición formal de los vectores tiene mucho que ver con la parte de si el vector está en dos dimensiones, está en tres dimensiones o incluso puede estar en una dimensión. Entonces, los vectores en el espacio de números reales, por ejemplo, r al cuadrado, también podría estar en R3 o podría estar incluso en Rn. Son conjuntos ordenados de números reales de dos componentes. Obviamente, si hablamos de dos componentes, estaríamos hablando de que se expresa de la forma x, y. Esto es un par ordenado. O también conocido como vector en el espacio bidimensional de R2. Si hablamos, por ejemplo, de tres componentes, se debería expresar de una manera como x, y, z, y esto se define como un vector en un espacio tridimensional, en R3. Si hablamos de cuatro componentes, cuando hablen de cuatro componentes, se recomienda ya no hablar de x y z, sino que se habla de x1, x2, x3, x4, por lo que es lo mismo que esto es un vector en R4. Y así sucesivamente hasta llegar a las n componentes. Si hablan de n componentes, se puede expresar como x1, x2, hasta xn. Y esto se determina que es un vector en Rn. De esa manera. Entonces, una vez establecida la definición de vectores, podríamos nosotros avanzar un poco con lo que es la igualdad entre vectores.
igualdad. Supongamos que tenemos dos vectores. Entonces sean los siguientes vectores, de manera general. B1, expresado como x1, x2, x3, hasta xn. Hablo de manera general porque estaríamos hablando de que tiene n componentes. Y el vector b2 igual a y1, y2, y3, yn componentes, vectores de el espacio a la n. Entonces, B1 es igual a B2 si y solo si cada una de sus componentes son iguales. Es decir, x1 tiene que obligatoriamente ser igual a y1. Y además tiene que cumplirse de que x2 tiene que ser igual a y2. Y además x3 tiene que ser igual a y3. Y asimismo con toda y cada una de sus componentes, xn igual a yn. La única forma, en otras palabras, la única forma para que dos vectores sean iguales, cada una de sus componentes que representan el vector tienen que ser iguales. Hemos revisado por el momento la definición de vectores, hemos revisado ahora la igualdad entre vectores. A continuación vamos a hablar de las operaciones. Existen varias operaciones fundamentales, pero en cuanto a operaciones, vamos a hablar por el momento, en esta primera parte, sobre la suma y la resta. Suma y resta. Entonces, esta primera parte nos vamos a centrar en la suma y la resta de vectores. De nuevo, vamos a hacerlo de manera general. Sean dos vectores b1 igual a x1, x2, x3, puntos suspensivos, xn. Estamos hablando de un vector que tiene n componentes de 1 y el vector b2 igual a y1, y2, y3, puntos suspensivos, y sub n, que son vectores que pertenecen al espacio. Entonces, ¿cómo sería la suma? La suma es sencilla. Si ustedes quieren sumar el vector b1 con el vector b2, al tener las componentes o los elementos, lo único que harían es sumar x1 con y1, coma. Aquí sumarían x2 con y2, acá sumarían x3 con y3, es decir, cada una de sus componentes tienen que irla sumando. Y así sucesivamente hasta cuando sumen xn con yn. Y así se realiza la operación suma. De una manera sencilla, componente con componente. Suman la componente x con la componente y del mismo elemento, pues, ¿no? De cada uno de los vectores. Si quieren hacer la resta, bueno, la resta no es nada más que el mismo procedimiento, pero con una diferencia entre los componentes. Aquí quedaría x1 menos y1, x2 menos y2, x3 menos y3, y así sucesivamente hasta llegar a xn menos yn. Con eso sería la operación suma y resta.
Sería importante eh, tratar de no trabajar con símbolos, por lo tanto vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Ejemplo de suma de vectores. Entonces quedaría como sigue. Sean B1 igual a menos 5, 2, 1 y B2 igual a 3, 0, menos 2, dos vectores de R3, obviamente es R3 porque tienen tres componentes, hallar B1 más B2 y B1 menos B2. Para poder realizar esta operación, aplicamos la definición de suma y resta, ¿no? Entonces, como son vectores en tres dimensiones, el resultado debería ser otro vector en tres dimensiones. ¿Cómo calcularíamos las componentes? En ese caso sería como sigue. Sumando algebraicamente las respectivas componentes, vamos a tener lo siguiente. B1 más B2 sería igual a menos 5 más 3, coma, sumando X con X. Luego sumo Y con Y así sucesivamente hasta culminar con todas las componentes. Aquí quedaría 2 más 0, 1 más menos 2. Y esto quedaría obviamente menos 5 más 3, menos 2, 2 más 0, 2, y 1 más menos 2 sería menos 1. Del mismo modo, ahora vamos a hacer la operación resta. B1 menos B2. Esto sería igual a B1, que es la componente en X sería menos 5, en Y sería, como resta ya pongo menos 3. Otro sería 2 menos 0, y el último componente sería 1 menos 2. Recuerda que es una diferencia. Entonces menos 5 menos 3, esto me da menos 8. 2 menos 0 me da 2. 1 menos menos 2, eso me va a dar 3. Y con eso estaríamos realizando la operación suma como ejemplo y la operación resta de dos vectores. Existen algunas propiedades que debemos tener en cuenta y que les van a ayudar a enfrentar algunos problemas cuando estén analizando vectores. Las propiedades las vamos a anotar acá. Propiedades. Las propiedades que tengan que ver con la suma y resta de vectores son las que siguen. Sean un vector B1, B2 y B3. B1, B2 y B3. Vectores de manera general, o sea, vectores en R de la n tiene n componentes, entonces se cumple lo siguiente. Primero, vamos a poner literal A. B1 más B2 es igual a B2 más B1. Esto significa que es una propiedad conmutativa. Sumar B1 más B2 es lo mismo que yo sume B2 más B1. La segunda propiedad sería una propiedad conocida como asociativa. B1 más B2 más B3 es lo mismo que yo agrupe ahora como primero sumo B1 más B2
Y a todo esto le sumaría B3. Esta es la propiedad asociativa. Otra propiedad que deberíamos tener en cuenta es la propiedad del vector nulo. Entonces, si tú tienes el vector B1 y le sumas al vector 0, ¿cuál es el vector 0? Cuando suman el vector neutro de la operación, van a obtener el mismo vector. Entonces, ¿quién es el vector 0? El vector 0 no es nada más que un vector que tiene cada uno de sus elementos con un término igual a 0. Y la cuarta, y la literal D, la propiedad D, podríamos decir que la suma de un vector con el negativo de ese vector nos va a dar el vector nulo. O sea, este se vendría a ser el vector nulo. Esas propiedades son importantes cuando ustedes estén analizando vectores y estén realizando ejercicios con las propiedades. Veamos un poco la multiplicación de un vector por un escalar, que vendría a ser una operación también. Multiplicación de un vector por un escalar. Muy importante esto cuando estemos analizando problemas. Supongamos de manera general, sabemos que en estos casos siempre hablamos de manera general al inicio y luego hacemos un ejemplo. Sea A que pertenece a los reales y sea el vector B x1, x2, x3, xn, un vector de el espacio n, entonces se sabe que si ese número real lo multiplicas por el vector b, no tienes nada más que decir que ese número real a, que le he llamado a minúscula, por x1, el vector b, que vendría a ser escrito de esta forma, xn, no te da nada más que el valor real que está aquí como constante, ingresa a multiplicar a cada uno de los términos. Eso lo podríamos escribir como ax1, ax2, ax3, y así hasta cada uno de los términos axn, cada uno de sus componentes. Entonces así se hace la multiplicación de un vector por un escalar. Recuerden que en este caso a vendría a ser el escalar y b es el vector. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esto. Ejemplo. Sea el vector b igual a menos 5, 2, 1. Esto está en R3, desde luego. Hallar dos veces el vector b. Entonces estamos multiplicando un escalar que es 2 por el vector que es b. El procedimiento lo único que dice es el 2 veces b no va a ser nada más que 2 veces por menos 5, 2, 1. O lo que es lo mismo, menos 10, 2 por 2 da 4 y 2 por 1 da 2. Y con eso tendríamos un ejemplo de multiplicar un escalar por un vector. Asimismo, esto tiene propiedades. Vamos a anotar las propiedades acá abajo. A ver, un poco hacia arriba esto. Las propiedades serían como siguen. Propiedades.
De manera general, supongamos que ustedes sean B1 y B2, dos vectores. Vectores en Rn. Y también se conoce que tienes A y B que pertenecen a los números reales. Entonces, se cumple lo siguiente. La primera propiedad es A que multiplica el vector 1 más el vector 2. Aquí podríamos aplicar la propiedad distributiva y podrían escribirlo como A que multiplica B1 más A que multiplica B2. Y otra segunda propiedad sería, si tienes A y B que multiplica el vector B1, esto tú lo puedes escribir como A que multiplica B veces el vector B1, o también puedes escribirlo como B que multiplica a veces el vector B1. Es decir, sería una especie de propiedad conmutativa entre A y B. El producto de A y B es lo mismo que el producto de B y A. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Sería interesante también resolver algún ejemplo que tenga que ver con lo que estamos analizando. Vamos a mover un poco la pantalla para la parte superior. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Dice, sean B1 y B2, dos vectores, sean B1 y B2, dos vectores, en R3, tales que B1 es igual a 3, 0, menos 2 y B2 es igual a menos 5, 2, 1, nos piden hallar el vector V tal que B es igual a 2B1 menos 3B2. Ok, veamos. Entonces, si me piden hallar B, donde B lo definen como 2B1 menos 3B2, lo único que hago es poner dos veces el vector B1. El vector B1 es esto que tengo acá. Quedaría 3, 0, menos 2. Y le resto tres veces el vector B2. Y el vector B2 es este. Menos 5, 2 y 1. Entonces el vector B quedaría de la siguiente forma. Quedaría 2 por 3, 6. 2 por 0, 0. 2 por menos 2, menos 4. Menos, aquí multiplicaríamos, podría entrar únicamente el 3, entonces quedaría 3 menos 5, 3 que multiplica menos 5, menos 15. El menos estoy dejando fuera de paréntesis, por si acaso. 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. Aquí lo que hacemos es la operación del vector B, cada una de sus componentes. 6, aquí debería hacer la operación. El 6 con el menos 15 que está acá. Ir haciendo cada una de las propiedades también. Entonces sería el 6 con esta operación, teniendo en cuenta que aquí tengo un menos, pues, ¿no? Sería 6 menos menos 15, esto es menos por menos a más, 6 más 15, 21, coma.
0 menos 6 sería menos 6. Y menos 4 menos 3 menos 7. Con eso ustedes tendrían una combinación de ejemplos en el que tenemos suma, resta de vectores y también multiplicación de un escalar por un vector. Entonces ya hemos hablado de suma y resta, multiplicación de un escalar por un vector. Ahora vamos a hablar del producto punto. El producto punto es importante cuando estemos analizando vectores. Producto punto. Vamos a ver. De manera general, si ustedes tienen un vector B1 igual a x1, x2, x3, xn, y tienen un vector B2, son dos vectores, igual a y1, y2, y3, y sub n, vectores que pertenecen al espacio n, entonces el producto punto de B1 y B2 se define como, ustedes quieren calcular B1, producto punto con B2, no es nada más que la multiplicación o el producto punto de cada una de sus componentes. Ya vamos a verlo. Xn, producto punto, con y1, y2, y3, yn. Entonces aquí lo que hacen es multiplicar cada componente con su respectiva componente. Y luego suman, porque el producto punto les va a dar una cantidad escalar. Entonces aquí quedaría B1 punto B2 no va a ser nada más que x1 que multiplica a y1. Esto le sumamos x2 que multiplica a y2, considerando siempre los signos de multiplicación, ¿eh? X3 que multiplica a y3, más así sucesivamente hasta llegar al último elemento, xn que multiplica a yn. Esto les va a dar un escalar, les va a dar una cantidad escalar. Es un número real, efectivamente. Entonces, con eso nosotros podríamos plantear un ejemplo. Y luego, obviamente, vemos las propiedades. Un ejemplo para que quede claro cómo hacer el producto punto. Dice hallar, vamos a decir, hallar B1 punto B2, producto punto entre B1 y B2, si se conoce que B1 es 3, 0, menos 2 y B2 es menos 5, 2, 1. Entonces, practiquemos un poco cómo es ese producto punto. Producto punto entre B1 y B2 no va a ser nada más que ubicar de esta manera cada vector, producto punto con menos 5, 2 y 1. Lo que hacemos ahora es el 3 que multiplica menos 5. A eso le sumamos el 0 que multiplica 2. Es decir, primero el 3 que multiplica menos 5. Le sumamos luego el 0 que multiplica a 2, viene acá abajo. Y finalmente el menos 2 que multiplica a 1. Menos 2 que multiplica a 1. Y hacemos las operaciones. Bueno, 3 por menos 5 es menos 15. 0 por 2 es 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 me va a dar 0. Y menos 2 por 1 es menos 2. Entonces el producto punto entre el vector 1
y el vector 2 va a ser igual a menos 15 y menos 2, menos 17. Así se realizaría el producto punto entre dos vectores. Del mismo modo, hay propiedades que se cumplen con los vectores o con el producto punto. Vamos a tratar de escribirlos en la siguiente parte. Propiedades de producto punto. Veamos, varias propiedades. La primera es la que se conocería como propiedad conmutativa, es decir, el producto punto entre B1 y B2 tiene que ser igual al producto punto entre B2 y B1. Son conmutativos. Literal B, o segunda propiedad. El producto punto de B con la suma de B2 y B3, esto va a ser igual a, aquí podríamos aplicar la propiedad distributiva, entonces quedaría B1 punto B2 más B1 punto B3, propiedad distributiva. Estoy distribuyendo B1 tanto para B2 como para B3. Y la tercera propiedad podría ser la siguiente, la que multiplica un escalar con el producto punto. Un escalar A, producto punto entre B1 y B2. Si tienen un escalar que multiplica esto, ustedes esto pueden decir, primero el escalar multiplica B1 y luego le hacemos producto punto con B2. O también podrían poner que es B1, producto punto con el escalar B2. Sería más o menos así, donde obviamente A pertenece a los reales. Esas propiedades las vamos a ir revisando cuando también revisemos ejercicios a producto punto, que podríamos dedicarlos posteriormente. ¿Qué es la magnitud de un vector? Magnitud de un vector. La magnitud de un vector, también conocido como norma o módulo, con cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar. No es nada más que un número que me da cuál es la longitud de ese vector. Si hablamos en una o dos dimensiones, incluso en tres dimensiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos de manera general, nuevamente, un vector B que se expresa de la forma x1, x2, x3, así sucesivamente hasta xn, entonces la norma o el módulo se expresa de esta manera. Esa vendría a ser la norma o módulo del vector. Y se lo calcula como la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. Y ahí ustedes van a poder calcular la norma del vector. No es tan complicado esto de calcular la norma de un vector. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo determinar la norma. Norma, módulo, magnitud es lo mismo. Digamos que tienen el vector D, donde D es el vector que tiene en x1, en y2 y en z3. Entonces, si les piden determinar la norma, o el módulo del vector, no es nada más que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y más 3 al cuadrado. Entonces, bueno, esto es 1, esto es 4 y esto es 9. 9
y 4, 13 más 1, 14. Entonces el módulo de este vector o la norma de este vector es la raíz de 14. Y así ustedes podrían calcular la norma de cualquier vector, obviamente conociendo cada una de sus componentes. Vamos a continuación a hablar un poco de los vectores unitarios. Vectores unitarios que también son ampliamente utilizados para determinar una dirección. Un vector U es unitario, lo llaman U, es unitario, con la flecha en la parte superior, si y solo si su norma es igual a 1. Entonces, para que un vector sea unitario, tiene que cumplirse que la norma o magnitud de ese vector tiene que ser igual a 1. Un vector cualquiera, V, puede ser expresado de la siguiente forma. El vector V puede ser expresado como el módulo del vector V multiplicado por un vector unitario en la dirección del vector V. Es decir, que si ustedes aquí despejan lo que es el vector unitario, es decir, la magnitud está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. El vector unitario siempre lo van a calcular como el vector dividido por el módulo de dicho vector. Y siempre que calculen la magnitud de este vector unitario, siempre les va a dar 1. Vamos a resolver un ejemplo donde calculemos el vector unitario, es decir, aplicando la definición que vemos ahí. Ejemplo. Hallar un vector unitario para el vector b igual 1, 2, 3. Entonces, para hallar ese vector unitario, lo único que hacemos es aplicar la definición. Para ya calcular el vector unitario u, lo único que tengo que hacer es poner el vector b en el numerador y el módulo del vector b en el denominador. Lo único que hacemos es el vector b, sería 1, 2, 3. El módulo del vector b, este vector b ya lo hemos analizado en el ejemplo anterior. El módulo de ese vector b es el que tenemos aquí, que es raíz de 14. Lo único que hacemos acá es reemplazar por el módulo del vector b, que es raíz de 14. Y ahí se lo puede expresar, pero también podrían escribirlo como 1 sobre raíz de 14, que multiplica a 1, 2, 3. O en su defecto, también podrían expresarlo al vector unitario de esta forma. 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. De cualquier forma o de cualquier manera, la magnitud de este vector siempre tiene que darles 1. Les queda como tarea que ustedes determinen el módulo de este vector y se van a dar cuenta que es igual a 1. Vamos a continuar un poco con esta parte de vectores. Vamos a hablar de vectores ortogonales. Vectores ortogonales. Ortogonales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de vectores ortogonales? Vamos a ponerlo aquí. Sean B1,
y B2. Dos vectores de manera general que se encuentran en el espacio enésimo. Se dice que B1 y B2 son ortogonales. Sí, solo sí. El producto punto entre ellos dos tiene que ser cero. Es decir, obligatoriamente los vectores perpendiculares, porque recordemos que ortogonales significa que entre ellos hay 90 grados. Los vectores hay 90 grados, si son perpendiculares, el producto punto obligatoriamente es cero. Vamos a hacer dos ejemplos, donde uno comprobemos que son ortogonales y otro nos piden determinar algún parámetro. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Ejemplo donde hablemos de vectores ortogonales. Entonces, el vector B1, voy a ponerlo de color rojo, el vector B1 es igual a 1, 2, menos 1, y el vector B2 es igual a menos 3, 2, 1. Veamos si ellos son ortogonales. Entonces, para ver si son ortogonales, lo que tengo que hacer es aplicar el producto punto. B1 punto B2 va a ser igual a 1, 2, menos 1, producto punto con menos 3, 2, 1. Entonces, como el producto punto era 1 que multiplicaba a menos 3. Esto le sumamos 2 que multiplica a 2. Y con y esto le sumamos más de z, que sería menos 1, producto punto o multiplicación con 1. ¿Y ahí? Entonces, si se dan cuenta, esto quedaría 1 por menos 3, menos 3, más 2 por 2, 4, y más menos 1 por 1, menos 1. Entonces, si se dan cuenta, menos 3 más 4 menos 1, eso me da igual a 0. Entonces, al hacer el producto punto entre el vector B1 y el vector B2, la suma nos da 0, por lo tanto nosotros podríamos concluir que B1 y B2 son ortogonales o perpendiculares. Esta propiedad es interesante porque nos ayudaría o nos va a ayudar a resolver problemas planteados de diferente forma. Entonces vamos a plantear un ejemplo donde apliquemos este concepto de perpendicularidad entre vectores. Ejemplo. Dados los vectores, B1, donde B1 lo definen como A al cuadrado menos 1, 2, 3, y B2, donde B2 está definido como menos 2, menos A, 5/24, esos dos vectores están definidos de esa manera. Encontrar los valores de A, encontrar valores de A
Para que B1 y B2 sean ortogonales. Veamos cómo quedaría expresado esto. Para que B1 y B2 sean ortogonales, se debe obligatoriamente cumplir de que B1, producto punto con B2, sea igual a cero. Eso debe cumplirse. Entonces, veamos cómo se desarrolla esto. B1, producto punto con B2 igual a cero, implica a cuadrado menos 1, 2, 3, producto punto con B2, B2 es menos 2, menos A, 5/24. Entonces lo único que he puesto es las componentes de cada uno de los vectores. Y luego lo único que vamos a multiplicar, pues, ¿no? Entonces tengo que multiplicar a cuadrado menos 1, que multiplica a menos 2, le sumo 2, que multiplica a menos A, y le sumo 3, que multiplica a 5/24. Y esto obligatoriamente tiene que darnos 0 para que sean perpendiculares. Tengo que llevarlos a que sean 0. Entonces aquí quedaría menos 2a², menos 1 por menos 2 es 2 positivo. Aquí quedaría menos 2a. Aquí quedaría la tercera 1, la tercera 5/8. Sí, 5/8. La tercera de 3, 1, la tercera de 24, 8. Esto es igual a 0. A fin de cuentas, se tendría una ecuación cuadrática. 5/8 más 2, esto es 16/8. 16/8 son 2, sería 21/8. 21/8 igual 0. Y bueno, esa ecuación cuadrática habría que resolverla y van a obtener procedimiento para resolver la cuadrática. Para los que no se acuerden, recuerden que esto sería como que la raíz cuadrada sería a igual a menos b, más menos. Eso es cuando calculábamos x, ¿no es cierto? X era nuestra incógnita. Y decíamos que x la quiero calcular aplicando esto. B cuadrado más 4c, todo esto dividido para 2. Esa ecuación es la que deberíamos resolver. No nos confundamos, no está, no es la que está aquí, esta es otro valor. Entonces, A era igual, en este caso, si ustedes hacen el procedimiento, les queda menos 7/4 y también les queda que A es igual a 3/4. Entonces, estas vendrían a ser las respuestas: 7/4 y 3/4. Esos son los posibles valores de A para que B1 y B2 sean ortogonales, es decir, para que el producto punto entre ellos sea igual a 0. Existen varias aplicaciones respecto a esto, pero sí me gustaría aclarar de dónde salen este menos 7/4 y este 3/4 que están ahí. Les recordemos, esta es la ecuación cuadrática, pero la ecuación cuadrática de manera general no se establece de esta forma, sino que se pone, como tienes ax² más bx más c igual 0. Entonces, ahí cuando tú quieres calcular x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido para 2a. Entonces, para este caso particular que estamos analizando, esto vendría a ser, porque a es nuestra incógnita, entonces a vendría a estar reemplazada por x, pues, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el valor de a que tienen que reemplazar aquí.
Este de acá vendría a ser el valor de B. Y finalmente este de acá vendría a ser el valor de C. 21 octavos. O sea, ahí es cuando pueden resolver la ecuación cuadrática que tienen ahí. Voy a mencionar un par de conceptos adicionales bastante importantes a la hora de resolver problemas, que serían vectores ortonormales. Vectores ortonormales. ¿Qué son los vectores ortonormales? Ya vamos a irlo describiendo. Veamos. Sean B1, B1, B2, Bn, vectores de manera general, vectores con n componentes. Entonces, B1, B2, Bn son ortonormales. Son ortonormales sí, solo sí. El producto punto entre cada uno de ellos, por ejemplo, entre B, voy a ponerlo en general, BI, producto punto con BJ es igual a 1 cuando I es igual a J. Ahí serían ortonormales. Y también debe cumplirse que BI punto BJ es igual a 0 cuando I es diferente de J. Es decir, los vectores son ortonormales cuando cumplen con la propiedad de que son vectores unitarios y además son perpendiculares. Es decir, un conjunto de vectores es ortonormal si y solo si está constituido por vectores que son unitarios y ortogonales a la vez. Un ejemplo bastante cercano a lo que son vectores ortonormales son los vectores unitarios en las coordenadas eh, rectangulares, por ejemplo. O por ejemplo podríamos mencionar los vectores I, J y K. Sabemos que ellos son unitarios, sí, cada uno. La magnitud del vector I, el módulo del vector I es 1, el módulo del vector J es 1 y el módulo del vector K también es 1. Es decir, ellos tienen módulo 1, pero además de eso, I es perpendicular a J y J es perpendicular a K. Es decir, entre ellos hay 90 grados. Entre I y J hay 90 grados. Entre J y K también hay 90 grados. Por lo tanto, el grupo de vectores I, J y K vendrían a ser vectores ortonormales.
Nosotros podríamos fijarnos de esto para poder hablar de lo que se conoce como combinación lineal. Y la combinación lineal es lo que nos lleva un paso más adelante en vectores. Vamos a poner aquí combinación lineal. Combinación lineal. Vamos cómo definiríamos la combinación lineal. Cuando nosotros hablamos de vectores, por ejemplo, el vector v, que sabemos que es x, y, z, ese vector v también puede ser expresado de la siguiente manera. V puede ser igual a x, que multiplica el vector 1, 0, 0, le sumo el vector, el producto de un escalar que es y, por el vector 0, 1, 0, y esto le sumo el escalar z de 0, 0, 1. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos establecer de que el vector b puede ser expresado como xy más yj y más zk. Esta combinación lineal nos permite expresar el vector b en sus componentes rectangulares utilizando los vectores unitarios i, j y k. Es decir, que por ejemplo el vector b es igual a 2 menos 5, 3, también se lo puede expresar de la forma b igual a 2i menos 5j y más 3k. Con esto, nosotros podríamos ya ir cerrando la parte de vectores y lo único que nos quedaría para poder afianzar un poco más los conceptos sería resolver problemas. Hemos revisado combinación lineal, hemos revisado todo lo que corresponde a vectores ortonormales, vectores ortogonales, operaciones entre vectores, multiplicación de un escalar por un vector, multiplicación de un vector por otro vector, conocido también como producto punto, y con eso podríamos ir cerrando este capítulo. Como les mencioné, a partir de esto lo que habría que hacer es resolver ejemplos prácticos que nos ayuden a definir cada una de las propiedades y utilizar cada una de las propiedades. Sería todo, gracias.